Muchísimas gracias por acompañarme a un programa más de Finanzas Actuales. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que yo creo que no necesita presentación. Todo el mundo lo conocemos porque él es un experto en comunicación y un experto que viene a enseñarnos hoy la importancia financieramente de poder hablar en público. ¿Cómo afecta esto a nuestras empresas? ¿Cómo afecta esto a nuestra marca personal? Paco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias, Ale. La verdad es que es un placer poder estar contigo, con todo tu público y que me hayas invitado para poder ahora sí que analizar ciertos puntos que pareciera que dejamos a un lado y que son primordiales. Y que a veces no creemos que, ay, pero ¿a poco me va a afectar mi dinero, en mi bolsa, el saber o no saber hablar? El saber cómo expresarme, cuándo expresarme y cuándo no. Platícanos un poco, Paco, por favor. Bueno, para eso tendríamos que ir, yo creo que hasta el fondo de quiénes somos y qué es lo que queremos, y eso afecta o beneficia a todo nuestro público, a toda la gente que nos está viendo, porque la magia de hablar ante el público nos abre puertas o nos cierra puertas. Esto es dependiendo del objetivo que nosotros tengamos, pero muchas veces no nos damos cuenta de todo esto. Ahora, si lo trasladamos a la cuestión de los negocios, aquí tendríamos que ver cuál es el objetivo que nosotros tenemos, cuál es el camino que nosotros queremos seguir para empezar a desarrollar ciertas estrategias de comunicación, porque muchas veces sí podemos tener todo el hambre y todo el apasionamiento por las ventas y traemos toda esa herencia por parte de nuestros abuelos y nuestros papás, pero cuando no podemos describir nuestro producto, cuando no sabemos describir nuestro servicio y sobre todo hacer la diferencia ante la competencia, yo creo que aquí pues ya estamos totalmente Podemos fritos. tener un excelente producto, pero no podemos tener una descripción de él porque nos ponemos nerviosos o porque a lo mejor tengo que hacer una presentación frente a 20 personas y me voy a parar al frente y me tiemblan las piernas y la voz y ya no puedo. Definitivamente, esto es un punto muy importante que yo creo que en el área de comunicación se toca muy poco. Fíjate que me ha tocado participar en varias universidades, tanto de aquí de nuestro estado de Nuevo León como de otras partes de la República Mexicana, y creo que nos falta algo muy importante dentro de nuestros programas de comunicación, que yo no voy muy de acuerdo con este concepto del empoderamiento y de la motivación, pero sí hay algo mucho más de fondo de todo esto, que es cómo nos sentimos y cómo lo transmitimos hacia las demás personas. Porque vemos que hay agentes que te venden hasta piedras, se puede decir, y te las venden caras, porque así te lo hacen creer. Como dicen, hay el típico que vende paletas en Alaska y piedras en el río. Definitivo. O sea, pero es la forma en la que se expresa, ¿no? Claro, y sobre todo el desarrollar nuestro carisma, pero aquí a nosotros hay que conocernos, hay que sobre todo hacer como un análisis, un escáner de qué sentimos nosotros cuando estamos con las demás personas, cómo me siento, cómo puedo palpar obviamente cada uno de las partes de mi cuerpo, es decir, si estoy nervioso, si estoy sudando, si me tiembla la voz, si se me van los pensamientos, si se me nubla el razonamiento, y trato de decir y expresar qué significa mi producto, mi servicio, pero la verdad que cuando llego muchas veces hasta convenzo a la otra persona que no me lo compre. Que no me lo compre, Así ¿verdad? es. O sea, fíjate que nos pasó algo muy curioso, fueron a hacer una cotización a mi casa, a tu casa, y nos dio mucha risa porque llega el vendedor, se sienta, hace el presupuesto, se para y se va. O sea, él solo nos dijo, está bien caro, ya me voy. Mi esposo y yo nos quedamos viendo como, a ver, ¿no eres vendedor? Claro. O sea, no importa tu producto si es caro o no, nosotros todavía no decíamos si era caro, él decidió por nosotros. Así es. Y a lo mejor era el nervio de que él no podía defender lo que él estaba ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo el hablar? A veces nosotros como empresarios no le tomamos mucha importancia, pero creo que lo es todo. Así es, mira, yo te propongo el día de hoy diferentes puntos. Vamos con el primer punto, es el conocerte a ti mismo, el saber cuáles son, lo típico, tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Si tú dices, bueno, mi fortaleza es que tengo un servicio o un producto, mi debilidad es que no sé cómo expresarme. Bueno, ahorita ya hay muchísimo material
tanto en redes, en internet, habemos muchos especialistas en el tema, entonces aquí todo es cuestión de que nos acerquemos con un especialista, y si nos da muchas veces pena decir es que me da miedo hablar ante el público, recordemos que nosotros tenemos esta habilidad, esta herramienta desde que nacemos, porque nos podemos comunicar desde un apretón de manos, cómo llegamos, cómo saludamos, cómo nos miramos, cómo enfrentamos a la otra persona, si de una forma cordial o si la invitamos a que conozca mi producto, etc. Entonces, fíjate, partimos de estos dos puntos. Uno, el conocer mi producto y también el conocerme, y sobre todo ser muy sincero conmigo. ¿Cómo me siento cuando yo llego con un cliente? Desde cómo me recibe o cómo lo saludo, si estoy preparado. Pero fíjate, hay muchas personas que aún y cuando no conocen el producto, el servicio, te lo llegan a vender. ¿Por qué? Porque es la seguridad con lo que ellos se manejan. Entonces hay que trabajar en estos dos puntos principales. Y otra cosa, el saber comunicar. Para que nosotros podamos comunicar, necesitamos tener también un objetivo, una intención. Yo llego contigo y yo ya debo de traer en mente qué es lo que te voy a decir, qué es la descripción de mi producto, para qué sirve, cómo lo puedes utilizar, etcétera. Es decir, conocer de pe a pa mi producto. Aquí ya hemos aprendido 3 puntos fundamentales dentro de esta charla, pero sobre todo también tener la seguridad, manejarla. ¿Cómo se maneja y cómo se adquiere la seguridad para poder hablar ante el público? Así como nosotros aprendemos a andar en bicicleta. Te caíste una vez, te levantaste, te caíste una vez, te levantaste. Así como nosotros aprendemos a leer, tartamudeando, equivocándonos, etc. Pararnos y intentarlo. Definitivamente, pararnos e intentarlo, y sobre todo, verle la ganancia. Verle la ganancia. La ganancia financieramente, claro. Así es. Sí. Es decir, cuánto quiero ganar y de qué manera lo quiero hacer. Y ponerme una meta, y sobre todo, qué es lo que tengo que hacer para poder ganar esos 100,000 pesos al mes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aprender a hablar en público, le voy a invertir un poquito en cuanto a tiempo, o a lo mejor económicamente, o bajando algún tutorial de internet, etcétera, pero ya estoy haciendo algo. Entonces ahorita ya llevamos 3 puntos, si tú lo ves. Entonces es reconocer mis debilidades, mis fortalezas, y sobre todo también conocer mi producto, y le agregamos otro más, las ganas y el objetivo de incrementar nuestros niveles económicos. Paco, te voy a hacer una pregunta, y esta es muy importante para todos los que quieren emprender un negocio, y esta es, para ti, ¿cuál sería así la pauta o partir de el típico de que te dicen, ay, eso nadie me lo dijo? En comunicación, que nosotros como empresarios, si estamos emprendiendo, no caer en el, ay, eso nadie me lo dijo. ¿Qué recomendación nos darías? Fíjate ahí? que aquí cada uno de nosotros nos tenemos que echar un clavado interno y ver exactamente, porque los rubros son muy diferentes, pero el nadie me lo dijo, esto lo podemos aplicar no solamente en los emprendedores, sino en todos los aspectos todos los empresarios y todos los aspectos de nuestra vida. Es el conocernos a nosotros mismos y ver de qué pata cojeamos, o también cuáles son nuestras costillas rotas. Te digo, dentro del área académica, dentro del área educativa, no encontramos planes ni proyectos que nos ayuden al desarrollo humano, al que tú te sientas bien, al que tú te conozcas, al que tú te enfrentes a un grupo, al que tú te enfrentes a un cliente. Eso nadie nos dice cómo hacerlo, y sobre todo cómo expresarnos bien. Hay manuales de cómo describir un producto, hay manuales de cómo describir un servicio, pero no hay manuales que te digan cómo sentirte bien, hasta que tú no vas con un especialista, y sobre todo que te dice que si otra persona lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. Pero aquí el chiste es de que nosotros nos tenemos que convencer de eso, y esto es prácticamente lo que de cierta manera en nuestros talleres de Aprende a Hablar en Público nosotros manejamos muchísimo. El que vemos y siempre criticamos, esa persona ¿por qué tiene tanto éxito en redes si no está diciendo absolutamente nada? Pues tiene, ¿por qué? Porque tuvo la capacidad para abrir una cámara, para hacer un Facebook Live, para pararse en radio, en televisión, y poder expresar lo que él sabe. Entonces la gente lo que tiende es a ser seguidores de ese tipo de personas, porque traemos un modelo de imitación.
Pues miren, a lo mejor nadie les había dicho, pero yo perdí un miedo enorme a la cámara, gracias a las personas que están aquí, que me invitaban a su programa y que yo los veía, decía, bueno, yo creo que, como dices tú, si ellos pueden, yo también me puedo atrever. Aquí Daniel, que es de publicidad, Ajá. pues siempre decía, ándale Alejandra, y yo, ay no, qué horror, qué oso, qué miedo, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Me animé, ya tenemos un año al aire y la verdad es que es un honor tenerte ahora en mi programa y creo que los tips que nos está dando Paco el día de hoy son súper indispensables y debemos de tomar en cuenta para nuestros negocios. Paco tiene un programa de estudio para ti si no sabes por dónde empezar. Él tiene toda una capacitación en la que te puede llevar de la mano y llegar a ser así tan seguro y la voz como la modulas, sí. Ajá. Entonces, pues te invito a que lo sigas en sus redes sociales, los vamos a poner aquí al finalizar el programa. Muchísimas gracias, Paco, por muchísimas gracias a ti, Ale. este honor que nos hiciste el día de hoy. Y muchísimas gracias a ti por vernos un día más en tu programa Finanzas Actuales.